Bueno, en primer lugar quiero agradecer la convocatoria a formar parte de estas jornadas, porque bueno, es un orgullo para mí poder representar al Departamento Judicial de Necochea y muy especialmente a la UFI temática en violencia de género, como así también al Centro de Asistencia a la Víctima, quienes trabajan codo a codo con los representantes del Ministerio Público Tutelar, y para mí, sinceramente, es un orgullo el compromiso y la dedicación que tienen, no solo a nivel funcional, sino también a nivel personal. Cuando me propusieron el tema a tratar, pensaba cómo abordar sin caer en otras exposiciones anteriores que me ha tocado llevar adelante con relación a este tema. Es así que pensé en compartir con ustedes y en traerles algunos de 3 casos muy particulares que nos ha tocado como experiencia llevar adelante en este Ministerio Público Fiscal. 2 de ellos están vinculados a víctimas que presentaban una multivulnerabilidad, y el tercero de los casos es el de una menor de edad que devela la situación abusiva siendo menor de edad a sus 16 años, y luego con el devenir del proceso adquiere su mayoría de edad y ya su posicionamiento frente al mismo es radicalmente opuesto. La idea de traer estas experiencias tienen como finalidad que repensemos, que nos cuestionemos ciertas miradas que tenemos sobre el proceso penal, donde están involucradas víctimas menores de edad. Cuando hablo de repensar este proceso, hablo de entender que los tiempos de la víctima no necesariamente son los tiempos del proceso, que estos tiempos llevan muchas veces a que no se le pueda dar una respuesta rápida al conflicto que se nos presenta, sino que tiene que ir acompañando este proceso los tiempos propios del sufrimiento de una víctima. Cuando hablo también de repensar el proceso desde otra perspectiva probatoria, es porque muchas veces estamos obligados a llenar ese vacío que deja la falta de relato o la insuficiencia en el relato de una víctima. Son muy distintos los abordajes en aquellas causas donde sí contamos con un relato, como en aquellas en las que éste no se encuentra presente, ya sea porque la víctima no puede expresarse o porque a veces no llega a comprender siquiera lo que le ha ocurrido. El primero de los hechos que se nos presentaron es el de 2 hermanitos de muy corta edad, cuando se produce el develamiento de la situación abusiva por parte de su papá biológico. El mayor, que es el que habla, tenía en ese momento 5 años de edad, y el otro de los hermanitos tenía 3 años de edad. Frente a estas víctimas de tan corta edad, con una vulnerabilidad aún mayor producto de de ser tan pequeños, es que como primera medida, bueno, se aborda a todos aquellos adultos que tenían algún tipo de vinculación con ellos, ya sea por su vinculación familiar como por el entorno de la familia. Ellos podían dar cuenta del relato que había hecho el mayor de los hermanitos, como así también del cambio conductual de ambos, que son indicadores de victimización sexual. Una vez que se abordaron estas declaraciones, era momento de ya intervenir sobre los pequeños para conocer cuál era su situación afectiva y la posibilidad de que intervinieran en la dinámica de una declaración en cámara Gesell. Se aborda con la psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima, con la presencia de la asesora de incapaces, y allí advierte la profesional de intervención que ninguna de las 2 criaturas estaba en condiciones de enfrentar ese tipo de declaración.
Es así que se aconseja a su mamá el abordaje psicoterapéutico de ambos pequeños con varias finalidades. Una de ellas era el abordaje de este trauma por parte de los niños y la otra finalidad era poder mantener un contacto permanente entre la profesional del Centro de Asistencia a la Víctima y las profesionales tratantes para ir viendo la evolución de estos menores y si estaban o no preparados para tomar algún otro tipo de intervención en el proceso. Y por último, la posibilidad de contar con estas profesionales mediante su declaración testimonial en sede del tribunal al momento de llevar adelante el debate. Abordadas estas dos menores por sus profesionales tratantes, siempre manteniendo contacto con la instrucción, advertimos que los citamos nuevamente a la Fiscalía a los 8 meses aproximadamente, y allí la profesional advierte que los menores, uno de ellos, el más pequeño, todavía no estaba en condiciones, máxime que para lograr el contacto y el revelamiento de la situación por parte del más pequeño se requiere de una confianza que se tiene que establecer entre el niño y la profesional de intervención, que no se puede dar en este tipo de situaciones dentro de un proceso. El más grande sí estaba en condiciones de prestarse a la declaración testimonial en Cámara Gesell. Es así que, bueno, se lleva adelante esta diligencia y el menor pudo dar cuenta acabada de cuáles fueron las conductas desplegadas por su progenitor, y únicamente en un tramo de su declaración menciona que su hermano más chiquito le había pasado lo mismo que a él. Es ya en sede, ya en instancia del debate oral y público, se lleva esta Cámara Gesell, se trae a declarar a todos aquellos adultos familiares y del entorno que habían tenido vínculo con estos menores, al igual que a las profesionales intervinientes en sus tratamientos y la profesional del Centro de Asistencia a la Víctima. Con esta prueba y con la inmediatez que da el debate oral y público, es que el fiscal pide la condena del imputado con relación a los hechos delictivos de los que ambos menores habían sido víctimas. ¿Por qué me resultó interesante este caso? Porque contábamos únicamente con el relato de uno de los pequeños, no con el otro. Y bastó la mención muy escueta de su hermanito mayor para que se tuviera por probado el hecho con relación al hermano más chiquito. No tuvimos, pensemos que en esta causa no tuvimos el relato en ningún momento del más pequeño, como así tampoco su palabra con relación a lo que había ocurrido a través de las entrevistas con la psicóloga. El segundo de los casos corresponde a una chiquita de 14 años, víctima de un abuso sexual con acceso carnal. La chiquita tenía una discapacidad intelectual asociada a su lenguaje por causas prenatales y malformativas. Esta pequeña que queda embarazada, luego se produce el aborto. El aborto se produce en situaciones que no eran las ideales para la toma de evidencias biológicas. Por lo tanto, era muy complicada esta situación porque no teníamos un ADN masculino, ya que había sido un embarazo anembrionario, es decir, que al no tener embrión no podíamos tener ADN paterno y únicamente la evidencia consistió en restos, en la toma de muestras de restos ovulares. Es por eso que se comenzó a trabajar esta causa, primero recurriendo
a los integrantes del equipo interdisciplinario del establecimiento educativo especial al que concurría la menor. Ellos eran quienes nos pudieron dar cuenta de los cambios de actitud de la niña que marcaban una situación de victimización sexual. Ella se había puesto mucho más violenta, peleaba con sus compañeros, había dejado de comer, se autolesionaba, se agredía sus brazos. Entonces, bueno, una vez tomadas estas declaraciones, es que se decide ya intervenir sobre ella, convocándola a una pericia psicodiagnóstica. Esta niña era una niña que no tenía una expresión verbal, ella únicamente se expresaba a través de monosílabos, sí, no, quiero, no quiero. Se expresaba a través de su cuerpo, sus gestos. Entonces, eso hacía imposible el abordaje de la misma a través de una diligencia como la cámara Gesell. Se la convoca a una pericia psicodiagnóstica y allí, a los fines de optimizar este recurso, es que la psicóloga de intervención decide convocar a la directora del establecimiento. La finalidad que tenía esta convocatoria era precisamente aprovechar el vínculo que tenía esta docente con la menor para lograr la confianza de la menor en esta diligencia, y por otro lado era quien más conocía a esta niña para poder ayudar a comprender sus expresiones y de esta manera optimizar la diligencia. Es así que, bueno, había que trabajar sobre una niña con este tipo de características, con esta multivulnerabilidad no ya dada por una cuestión de género, una cuestión de minoridad, sino también por una cuestión de evolución de sus capacidades cognitivas. Allí se aborda esta pericia de maneras muy particulares, se le empieza a mencionar a las personas que tenían trato con ella, y de todas las personas que se le fueron nombrando, ella o hacía una sonrisa o un gesto amigable. Cuando se le nombraba al autor del hecho, que en este caso era su padrastro, el cambio en su actitud era absoluto, mostraba enojo, mostraba retraimiento. Esto empezaba ya a ser un indicador de que iba por ese camino. Luego ya se hizo, en determinada etapa de la pericia, se hizo necesario ya recurrir a preguntas dirigidas, donde necesitábamos ubicar, establecer una circunstancia de lugar con relación a los hechos de los que ella había sido víctima. Es así que se pudo obtener por parte de la niña solamente 2 palabras que nos permitieron determinar dónde se había llevado a cabo al menos uno de los hechos que pudimos probar, porque lamentablemente el único que podíamos probar era aquel que había desembocado en el embarazo. Ella pudo solamente referir cama, mamá. Eso es lo único que ella pudo decir. Con relación al tiempo, obviamente era incapaz la niña de una abstracción semejante como para poder referir la cantidad de veces que habían ocurrido los abusos o desde cuándo. Bueno, es así que ella también, en el marco de esta pericia, pudo dar cuenta de detalles de tocamientos con la expresividad a través de su cuerpo, a través de sus gestos. Obviamente, tanto en el primero de los casos al que me referí como en este,
obtuvimos sentencias condenatorias y ambas fueron confirmadas en la instancia revisora. En esta sentencia, en esta segunda sentencia, me interesa destacar algo que ha destacado el tribunal. Los jueces que dictan la sentencia resaltan lo cauteloso del trabajo pericial que se llevó a cabo con esta niña, como así también lo detallado y lo fundamentado de las afirmaciones de todas y cada una de las profesionales que intervinieron en el abordaje de esta niña. Y sostuvieron algo muy interesante al decir que la multivulnerabilidad se comunica necesariamente al caso procesal y que por ello es que debían extremarse los recaudos de cuidado al punto tal de poder compensar una situación inicial de debilidad convirtiéndola en fortaleza. Esto para mí, sinceramente, para todos los que intervinieron en esta causa, sinceramente fue muy gratificante, porque sinceramente el relato era muy pobre por parte de esta niña en cuanto a la verbalización, pero muy rico en cuanto a otras formas de expresarse. Y el último de los casos que quería comentarles es el de un menor de edad que a sus 16 años devela una situación abusiva por parte de su padre biológico y de sus abuelos. Esta es una causa que se radica en el Departamento Judicial de Necochea después de transcurrido unos años de tramitación en otro departamento judicial, ya que nos encontrábamos con que el niño y su padre vivían en una ciudad y sus abuelos vivían en Necochea. Entonces, la competencia territorial era de ambos departamentos judiciales con relación a los distintos imputados. Cuando cuando se radica esta causa en nuestro departamento judicial, el entonces menor de 16 años contaba ya con 21 años de edad. Entonces entendimos que el primer paso que se debía dar era escuchar a esta víctima, hoy un adulto. Se lo aborda con la psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima, se lo informa de la situación procesal en la que nos encontrábamos y del paso que continuaba a esta entrevista. Y él allí, en pleno uso de sus facultades, con la intervención de la psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima, él manifiesta que no desea continuar adelante con el proceso y que de ninguna manera se iba a someter a lo que implicaba una declaración testimonial ya en sede del debate. La finalidad de entrevistarlo con la psicóloga era precisamente confirmar que esta decisión era libre de toda vulnerabilidad que afectara su decisión. Una vez que teníamos esto, ahí se presenta la segunda de las cuestiones, que era determinar si se continuaba con el proceso que había sido, con la acción penal, que había sido instada ya oportunamente por su progenitora, ya que él era menor de edad, o debíamos atender a cuál era la voluntad de esa víctima hoy. Se entendió que el derecho de la víctima a su dignidad, como bien se habló por parte de muchos de los expositores que me precedieron, el derecho de la víctima a la dignidad, al decoro y a su intimidad, son derechos intransferibles, que solo podía ser ejercido por esta víctima que hoy era mayor de edad y que era capaz de tomar sus propias decisiones.
Entendimos que actuar de otra manera era provocar un daño en la psiquis de esta persona, de esta víctima, que no podíamos evaluar su magnitud a futuro. A su vez, una situación traumática que ya había sido superada porque había sido abordado terapéuticamente en su oportunidad. Es ahí cuando entendimos que como agentes judiciales debíamos delimitar el objetivo primario que teníamos que tener en cuenta a la hora de disponer una intervención. Y este objetivo primario es la protección de la víctima, la protección integral de esta víctima, que es la legítima interesada en la evolución del proceso. Esto nos llevó a interpelarnos sobre determinados aspectos de la práctica judicial, sobre nuestra concepción del servicio de justicia y sobre la apropiación de los conflictos humanos por parte de los operadores del derecho. Porque todos somos conocedores que la repetición de las declaraciones testimoniales, la repetición de la intervención de las víctimas de este tipo de delitos fundamentalmente en un proceso, en algunos casos colaboran con la evolución y el procesamiento de este trauma y en otros casos lo que hace es obstaculizar este proceso de elaboración del trauma, provocando efectivos en quienes en realidad nosotros tenemos la obligación de cuidar. Es por ello que entiendo que, como dije en un principio, debemos interpelarnos y debemos repensar muchas veces la mirada que nosotros tenemos sobre el proceso, a los fines de encontrar una hoja de ruta que nos permita también ayudar a la víctima a vivir una vida en paz y libre de intervenciones que no esté dispuesta a soportar. Espero que espero haber cumplido con el tiempo y que estos casos tan puntuales que les he traído hayan sido de su interés y pretendieron ser únicamente que un pequeño aporte desde nuestro departamento judicial para la práctica de nuestra tarea. Siempre teniendo como norte el pensar que cada niño que llega a nuestro conocimiento a través de una situación delictiva, que cada niño sienta que sea cual sea nuestro rol en el proceso, lo hayamos ayudado a que su tránsito por un proceso penal sea lo menos traumático y doloroso posible. Muchas gracias.